Ahora vamos a dar paso a la mesa redonda TDT, un reto para la accesibilidad. Tenemos como moderadora a doña Belén Ruiz, directora técnica del CESIA. Al final de este coloquio queremos establecer un debate, por lo que les invitamos a todos ustedes a participar. Muchas gracias. Belén, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros de mesa, señoras, señores. En primer lugar, querría dar las gracias a la organización por permitirme y darme la oportunidad de compartir con todos ustedes esta mesa en la que también acompañada estoy, y en particular quería agradecerle a José Antonio Valverde, el director del CENTAC, pues la colaboración y su oferta de participar en esta mesa. Como casi todos los presentes, amigos ya de otras lides, saben, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA, es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y con la participación del CERMI y liderado por la Universidad Carlos III de Madrid, trabaja promoviendo e impulsando las acciones, las estrategias para promover e impulsar la accesibilidad en productos, servicios y entornos audiovisuales. En concreto, y con relación a la jornada que hoy nos reúne, nosotros trabajamos en desarrollo de productos basados, entre otros, en tablets y en accesibilidad a la televisión digital terrestre, realizando prototipos de seguimiento, prototipos de sincronización y de subtitulado y, por supuesto, colaborando con la Universidad Carlos III de Madrid, con el Centro de Discapacidad y Dependencia, para el seguimiento de lo que vamos a ver en esta mesa y que espero que podamos discutir en el debate, de cuál es el cumplimiento, no solo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sino de cuál es el cumplimiento de la calidad y de las obligaciones para que la televisión sea un medio con acceso igualitario para todas las personas. Por eso me gustaría animarles y buscar su complicidad para que, una vez que termine las presentaciones que vamos a recorrer a lo largo de esta mesa, podamos establecer cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los retos y cómo podemos, entre todos los agentes, resolver los problemas más importantes. Muchos de ellos no son técnicamente importantes, pero sí es importante la colaboración de todos los agentes para que la televisión pueda llegar a todas las personas, implantando los servicios que están disponibles. En primer lugar, me gustaría que Fernando Castillo Nadal, subdirector de Medios Audiovisuales del Ministerio de Industria y Turismo, pueda darnos cuál es el marco legislativo con su conferencia o su pequeña charla del derecho a la accesibilidad en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que nos va a enmarcar de alguna manera el resto de las ponencias. A continuación, veremos cuál es la percepción de los usuarios y para ello me acompaña María Jesús y vamos a ir pasando desde lo más general a finalmente lo más particular, pasando por las tecnologías para llegar a la generación de contenidos y al disfrute, por tanto, de la televisión para todas las personas. Pues, Fernando, sin mucha más dilación, cuando quieras. Gracias por venir. Gracias. Quería, en primer lugar, pues, lógicamente, agradecer a la organización la oportunidad que me da de estar aquí con todos ustedes en esta cuestión que, desde luego, para nosotros en el Ministerio es de importancia capital. Voy a referirme a cómo está regulado en la Ley General de la Comunicación Audiovisual la accesibilidad. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, consagra con carácter general en su artículo 8, apartado primero, el derecho de las personas con discapacidad visual o auditiva a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual. La verdad es que para llegar a esta declaración casi programática o consagradora de derechos, hay que decir que ha sido un largo camino el que se ha recorrido para llegar a este derecho de accesibilidad universal, plasmado como derecho positivo y exigible. Yo creo que es una evolución conjunta tanto de la sociedad como de la legislación, sin que sea fácil decir realmente quién ha tirado de quién, si ha sido realmente la sociedad la que ha forzado a la clase política a adoptar las decisiones legislativas o también a veces ha sido la legislación la que ha hecho que la sociedad vaya tomando estas cuestiones en serio, ¿no? Yo creo que probablemente pues, hay un poco de las dos cosas, ¿no? y probablemente haya que
que agradecer a muchas organizaciones que se han ocupado de esta cuestión, las que han ido tirando un poco del carro, aunque, bueno, probablemente al final pues, hemos llegado a esta legislación. Y a mí, para ver esta evolución, me gusta partir de la Constitución, que por un lado establece en el artículo 14, como es bien conocido, el principio de no discriminación por cualquier circunstancia personal, pero cuando llegamos ya a las cuestiones de accesibilidad, digamos, la regulación es mucho más laxa. Hay un artículo 49 de la Constitución que se refiere a los disminuidos. Aquí ya quizá vemos que es un elemento que llama mucho la atención, ¿no? Que la Constitución utiliza un lenguaje que probablemente ya, vamos, probablemente no, seguro está totalmente desfasado. Sin embargo, refleja un poco cuál era la mentalidad de esa época, de cómo percibía la sociedad a los discapacitados, ¿no? Y, bueno, el artículo 49, que establece que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran. Hay que también enmarcar este artículo digamos, en el capítulo en el que se refiere, donde está pues, junto a derechos como el empleo, la vivienda o el medio ambiente. Es decir, vemos que el legislador, o el constituyente, aunque ya parecía tomarse en serio esta cuestión, digamos que la establecía a un nivel de derechos un poco programáticos. Sin embargo, ya en materia televisiva, desde el año 80, cuando se estableció el Estatuto de la Radio-Televisión Española, ya se incluía dentro de la misión de servicio público el acceso de todos a los distintos géneros de programación, dirigiéndose a todos los segmentos de audiencia, edades y grupos sociales, incluidas las minorías con discapacidades. Aquí ya vemos que empezamos a cambiar el lenguaje y a hablar propiamente de discapacidad y no tanto de disminución. Sin embargo, la ley, bueno, hago un salto bastante importante en el tiempo porque, digamos, donde ya la legislación empieza a tomarse la cuestión en serio es en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuya disposición final séptima encomienda al Gobierno fijar en 2 años unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y cualquier medio de comunicación social. Es decir, ya hay un mandato para que esta cuestión se regule de forma positiva. Esto se hizo en el Real Decreto 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, cuyo artículo 10 declara el derecho general de acceso a los contenidos con arreglo a las disponibilidades que permita el progreso técnico y remite a la futura legislación audiovisual los términos de la accesibilidad, que incluirá subtitulado, audiodescripción e interpretación en lengua de signos. Y el artículo 11 se refería específicamente a la TDT, diciendo que las administraciones adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad la existencia de una oferta suficiente de equipos receptores de TDT que permitan recibir sus contenidos y faciliten la navegación. Existía también legislación internacional que marcaba esta materia, en concreto la Directiva 2007/65, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece por primera vez normas en esta materia, puesto que la Directiva de Televisión sin Fronteras del año 89 no había ninguna obligación específica en esta materia. El artículo 7, en su versión de directiva codificada, dice que los Estados miembros alentarán a los servicios de comunicación audiovisual bajo su jurisdicción que sus servicios sean gradualmente accesibles a las personas con discapacidad visual y auditiva. Aquí vemos, por tanto, que destacan los términos alentarán y gradualmente, y, por otro lado, tampoco se imponen plazos ni límites concretos. Y tampoco, por su parte, el Convenio de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido ratificado por España en el año 2008, contiene términos que podríamos calificar de demasiado enérgicos. Habla de que los Estados partes adoptarán medidas pertinentes, alentarán a que los medios sean accesibles, etc. Vemos, por tanto, que la legislación española e internacional hasta el momento no habían fijado el derecho a la accesibilidad de una forma demasiado contundente, puesto que siempre se remitía a lo que dispongan las posibilidades técnicas. Pero sí que han ido marcando el camino a seguir y haciendo que la sociedad evolucione hacia el reconocimiento y la integración de las personas con discapacidad. Es en esta situación en la que llegamos a la Ley Audiovisual, que por primera vez establece derechos y obligaciones concretas. La disposición fundamental es el artículo 8,
Sus párrafos primero a cuarto se refieren a la accesibilidad a los contenidos, mientras que el párrafo quinto ya regula los propios contenidos en materia televisiva. Como he dicho antes, el artículo 8.1 establece el derecho a la accesibilidad universal a la comunicación audiovisual de acuerdo con las disposiciones tecnológicas. Aquí parece haber un conflicto entre, por un lado, la proclamación general de este derecho a la accesibilidad y, por otro, el matiz que se introduce de que esta accesibilidad se hará de acuerdo con las disponibilidades tecnológicas. Sin embargo, los dos párrafos siguientes no dejan lugar a dudas en cuanto a que, digamos, que se acota realmente cuál es el contenido de la obligación. Así, el artículo 8.2 dice que las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho a que la comunicación audiovisual televisiva en abierto y con cobertura estatal autonómica subtitule el 75% de los programas y cuente con al menos 2 horas a la semana de interpretación con lengua de signos. Y el artículo 8.3 establece para las personas con discapacidad visual el derecho a que la comunicación audiovisual televisiva en abierto y cobertura estatal autonómica cuente al menos con 2 horas audiodescritas a la semana. Por tanto, aunque vemos que se refiere efectivamente este artículo a la necesidad de referirse a las disponibilidades tecnológicas, que podría haberse traducido como una especie de ya veremos lo que se puede hacer en esta materia, sí que hay obligaciones concretas de resultados que, además, en principio, son verificables y, por tanto, se puede establecer si se cumplen o no se cumplen. Aunque también hay que decir que esta obligación se limita a la televisión en abierto y a la televisión con cobertura estatal o autonómica. Por tanto, quedan fuera de estas obligaciones las televisiones de ámbito local y las televisiones de acceso condicional. Por su parte, el párrafo cuarto establece que los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para las personas con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas. Volvemos, por tanto, a cierto lenguaje no demasiado imperativo, fomentarán buenas prácticas, aunque, desde luego, para nosotros del Ministerio entendemos que sí que existe realmente la obligación de tomarse en serio esta cuestión y, en todo caso, cualquier medida regresiva o negativa en este ámbito sería, digamos, contraria a la ley. En cuanto a la segunda parte de este artículo 8.4, los prestadores deben atenerse en la aplicación de las medidas de accesibilidad a las normas vigentes en cada momento en relación con la subtitulación, la emisión en lengua de signos y la audiodescripción. Esta disposición, a mi juicio, es bastante importante porque obliga a evolucionar. Es decir, no se trata tanto de que se cumplan determinados porcentajes, que por supuesto, sino que además debe referirse al estado concreto de la práctica y a los avances tecnológicos que haya. Digamos que establece unas normas de cierta calidad, aunque, bueno, probablemente sea después complicado medirlas y hacerlas efectivas, pero por lo menos sí que hay elementos de calidad y aspectos cualitativos en cuanto a cómo debe hacerse la subtitulación, la lengua de signos y la audiodescripción. Y, por último, el artículo 8.5, este párrafo se refiere a los contenidos y señala que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual procurarán ofrecer en sus emisiones una imagen ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las personas con discapacidad, en tanto que manifestación enriquecedora de la diversidad humana, evitando difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales que pudieran subsistir. De igual modo, procurarán que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de estas personas en el conjunto de la sociedad. Esta disposición es importante porque la ley ya no se limita solo a que los contenidos sean accesibles, sino que los propios contenidos deben contribuir a la plena integración en la sociedad. Es cierto que es una disposición probablemente de muy difícil control y verificación en la práctica, puesto que, primero, no incluye unos términos imperativos, digamos, demasiado terminantes. Vemos el término procurarán, también hay ciertos términos que podríamos calificar de jurídicamente indeterminados, de algunas expresiones, pero, y además puede colisionar con un derecho fundamental como la libertad de expresión y la libertad editorial, pero para nosotros, desde luego, no se trata de una disposición baladí, ni entendemos que sea una disposición que está de adorno, sino que realmente los operadores de televisión pues, deben tomárselo en serio y deben procurar efectivamente cumplir con esta norma y ofrecer esta imagen, digamos, integradora respecto de los colectivos de personas discapacitadas. Los porcentajes y obligaciones de los artículos 8.2 y 8.3 son iguales para todas las televisiones, tanto públicas como privadas, aunque la disposición transitoria quinta
que establece los plazos en los que deben alcanzarse estas obligaciones, introduce una mayor exigencia para los canales de servicio público. En concreto, el 90% de los programas subtitulados, 10 horas a la semana de lenguaje de signos y 10 horas a la semana de audiodescripción. Esta disposición transitoria establece un calendario de 4 años en el que los porcentajes van aumentando progresivamente. Respecto de las privadas, se comienza con el 25%, debe alcanzarse el 25% de subtitulación a 31 de diciembre de 2010, el 45% a finales de 2011, 65% a finales de 2012 y el 75% a finales de 2013. Respecto a las televisiones de servicio público, se comienza en el mismo momento, es decir, 25% a 31 de diciembre de 2010 y se va aumentando al 50%, 70% y 90% en 2013. Y respecto al lenguaje de signos y audiodescripción, también hay una evolución durante 4 años. Se parte de 0,5 horas semanales, es decir, media hora semanal, a 31 de diciembre de 2010 y va aumentando en media hora cada año hasta alcanzar las 2 horas exigibles a 31 de diciembre de 2013. Y respecto a los canales de servicio público, se empieza en 1 hora a finales de 2010 y se aumenta a 3, 7 y 10 horas hasta llegar a 2013. La disposición transitoria permite al Gobierno ampliar reglamentariamente los plazos de acuerdo con la evolución del mercado audiovisual, aunque hay que decir que, por lo menos hasta donde yo conozco, no está en la agenda del Gobierno aumentar estos plazos. En principio, los plazos se van a quedar en los que dice la ley. En todo caso, sí es importante señalar que se podrían ampliar los plazos, pero en ningún caso, entiendo yo, esta disposición o esta facultad permitiría rebajar las exigencias. Es decir, el Gobierno podría decir que el 75% en lugar de 2013 se alcance en 2015 o 2016, pero en todo caso este 75% en teoría es irrevocable, salvo modificación de la ley, lógicamente, pero insisto, no está en la agenda en estos momentos. Y también se señala que los canales de nueva emisión deben alcanzar estos porcentajes en un periodo de 4 años, extrapolando la escala prevista en esta disposición. Por tanto, la importancia de esta disposición transitoria quinta radica en que, a partir del 1 de enero de 2011, la obligación de alcanzar el 25% de subtitulación y la media hora de audiodescripción y de subtitulación es exigible desde ya. La ley establece un régimen sancionador. En su artículo 58.4 considera infracción grave el incumplimiento en un canal durante más de 5 días en un periodo de 10 días consecutivos de los deberes de accesibilidad previstos en los apartados 2 y 3. El resto de incumplimientos, por tanto, sería infracción leve, de acuerdo con el artículo 59.2. En particular, pues cualquier infracción al artículo 8.5, en principio, sería infracción leve, salvo que fuera infracción muy grave porque constituyera un caso de incitación al odio previsto en el artículo 57.1, pero entiendo que esto sería un caso absolutamente excepcional. Este artículo 58.4 nos aclara la duda de si la obligación es exigible por canal o por operador. La ley dice el incumplimiento en un canal, por tanto entendemos que la obligación es exigible canal por canal y no por conjunto de canales de un operador. Y también aclara, aunque a mi juicio quizá yo hubiera preferido otra solución, que el porcentaje del 75% de los programas se refiere a los programas y no al porcentaje de tiempo de emisión. Personalmente, quizá hubiera preferido que estos porcentajes fueran sobre el tiempo de emisión y no sobre programas. Primero, porque la duración de los programas no es homogénea y, segundo, porque a veces es incluso difícil definir qué es un programa. Entonces, esto puede dificultar un poco el control. Termino diciendo y haciendo, digamos, un cierto llamamiento a la cuestión del indicador de cuándo un programa está subtitulado. En principio, no hay obligación legal de indicar cuándo un programa está subtitulado y cuándo no, pero sí que sería importante que los operadores lo hicieran, primero porque facilita el control a la Administración de ver si se están cumpliendo las cuestiones o no, y segundo, y sobre todo porque constituye una información útil y necesaria para los propios usuarios de este servicio, como es la subtitulación. Y también creemos que, insisto, aunque no es obligatorio, que sería bueno que hubiera un símbolo común para todas las televisiones, de manera que tanto los espectadores como las televisiones supieran perfectamente qué atenerse. Concluyo diciendo que la accesibilidad para nosotros no solo es un imperativo legal, sino que realmente es una cuestión que queremos tomarnos muy en serio y en la que creemos realmente. Somos conscientes de las dificultades técnicas y de los costes que conlleva para las televisiones el cumplir con esta obligación,
pero confiamos en que el desarrollo de las nuevas tecnologías permita superar estas dificultades técnicas y abaratar los costes, de manera que esto realmente no sea percibido por los operadores como una carga, sino realmente como un servicio que están dando y que hace que incluso repercuta positivamente en las audiencias de estas televisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Realmente creo que la reflexión y el marco legislativo que ha planteado Fernando nos va a permitir enmarcar cuál está siendo la evolución. Realmente ha hecho dos apuntes muy importantes y que no están reflejados en la ley y que creo que también podrían servir de debate, y es que si bien solo se miden los porcentajes, la cantidad de material subtitulado o la cantidad de horas en audiodescripción y lengua de signos, sí que es importante que todos nos comprometamos para que esa cantidad lleve asociada una calidad. También ha reflejado y ha remarcado que todas las obligaciones tienen que estar establecidas por canal y no así por operador, sino que todos los canales de manera independiente deben cumplir la legislación. Y la reflexión final que me parece fundamental y es una de las grandes demandas en cuanto a la señalización, que podría ayudar a las personas con discapacidad a saber cuándo sus programas están subtitulados, por ende, además, las facilidades que podría tener para el seguimiento del subtitulado.